Saludos, este es otro episodio del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino. Hoy nos acompaña Giancarlo González, que yo creo que muchos lo conocen principalmente por su rol como ex Chief Information Officer del gobierno de Puerto Rico y por el trabajo que él ha hecho en términos de activismo digital y de discusión pública de estos temas. Yo, fíjate, él quizás no se recuerda, mi memoria es más en el área de lo que estaba haciendo cuando era más emprendedor digital. Así que con eso te damos la bienvenida, Giancarlo. ¿Cómo estás? Bien, Cristian, gracias por la invitación. Siempre un placer. La invitación... ¿Tú te recuerdas de mí, de la época de compra o alquila, cuando yo tenía ese...? Sí, esa era porque era más por relación secundaria. Personas que de alguna manera u otra interactuaban contigo, pues me hablaban de ti y eso, y ahí es que yo... qué bien. Por ejemplo, cuando tú hiciste el podcast con Luisito y con Jonathan, que estaba hablando de eso, que se pasó con el registro de propiedad, todos esos temas, yo me recordaba de esa época, y ahí fue que yo hice el click de que Giancarlo, que me hablaban de esa época, eras tú. O sea que fue hace poco que hiciste ese Sí, clip. exacto, Pero ese no es hasta después de eso que después que tú entras en el gobierno, y en esa época yo no estaba muy pendiente de los temas, excepto yo tuve que negociar un contrato de Hewlett Packard en desarrollo económico. Eran unos servicios web y me acuerdo que en un momento yo digo, mira, ¿alguien leyó estas cartas circulares de que tienen que pedir la aprobación del CIO, etcétera? Y no, eso hay que yo sí. Y ahí fue que entonces me adentré en el tema de lo que tú estabas trabajando en esa época. Ok. Pues mira, Giancarlo, la razón principal que yo quería invitarte al podcast era para discutir el libro que tú publicaste hace unos años ya, ¿verdad? Creo que ya lleva como 1 o 2 años. Un año. Que se llama De la intención a la acción, un plan para la digitalización de Puerto Rico. Pero antes de eso, tú recientemente empezaste a lanzar una empresa nueva. Sí, eso es correcto. Urbital. Correcto. Y de lo que he leído y lo que me has hablado, creo que es una herramienta bien interesante, así que creo que debemos comenzar primero con darle algún tipo de plug a que esta herramienta, que es lo que vas a estar haciendo con Urbital. Gracias por el plug. Pues Urbital es mi regreso a la industria de bienes raíces y a ese mercado, donde estuve del 2004 al 2012. Me fui, pero nunca me olvidé. Por algo, cuando estuve en el gobierno trabajamos registro de la propiedad, el sistema de Caribe. Yo apoyé y lideré mucho de esa gestión. También se abrió el catastro digital. Así que necesidades que yo veía en la industria cuando yo estaba innovando a los 24 años, del 2004 al 2012, cuando entré al gobierno, apoyé para que estuvieran a tono con las necesidades de la era digital. Urbital es una herramienta que ayuda a los propietarios a obtener un precio aproximado de la residencia que ellos tienen, solicitando servicios, ya sea a través de un corredor, un tasador, una valorización. Pero ellos pueden también conocer información de su propiedad desde la aplicación. Te podemos decir el precio por pie cuadrado promedio de la zona donde vives, te podemos decir si hay disponibilidad eléctrica, te podemos decir si hay disponibilidad de fibra, y tú puedes tomar decisiones que te informen mejor sobre el hogar suyo o áreas donde estás interesado en vivir. ¿Y eso va a estar disponible al público en general o vas a hacer algún tipo de alianza con alguna casa hipotecaria o con alguna compañía de seguro? No, tenemos alianzas con corredores de bienes raíces y con tasadores interesados en recibir solicitudes de personas que quieran hacer valorización o estimados de precio. Pero la aplicación es gratuita para cualquier usuario que quiera ver datos sobre su entorno, su vecindario. Y la van a poder usar, pueden poner su propiedad y ver precio aproximado de pie cuadrado de su área, y pueden ver informes sobre otros elementos que puedan serle útil. Mi trabajo ahora mismo, ¿verdad? Con el que pago todo esto, es oportunidad. Exacto. Es un banco hipotecario en los Estados Unidos y me he acostumbrado a las dinámicas del real estate y de las bienes raíces allá. Y este tipo de herramienta está dividido, no está centralizado, pero de una manera u otra está disponible allá. Y a mí me ha sorprendido lo poco, ahora que tengo esa experiencia de comparar, la poca información
que yo como un propietario o como un posible comprador de bienes raíces, yo tengo disponible a mí sobre la área y la propiedad. O sea, es bastante... En Puerto Rico en comparación a Estados Unidos. Correcto. O sea, es bastante escandalizante si uno piensa. O sea, uno compra una propiedad y hasta cierto punto está entrando ciego a las circunstancias que rodean ese pedazo de tierra. Correcto. En Estados Unidos, por mejores estructuras de accesibilidad de datos, más consistencia en cómo guardarlos, pues tú puedes alquilar en una zona en Washington DC, en Foggy Bottom, y vas a las páginas donde te enseñan esto, apartmentlist.com por decir una, y te dicen walkability score, cuáles son las paradas cercanas que hay de transporte público, te dicen crime rates, puedes ver horas pico donde se ha reportado incidentes, tú tienes mucha información disponible que entonces estos portales de servicios de bienes raíces y de muchos otros servicios te pueden informar a ti sobre los datos que hay accesibles. ¿Qué ocurre en Puerto Rico? Se pasan alterando los datos, no están accesibles, fallan, ¿verdad? El registro era un problema, el catastro digital era un problema, eso se lograron abrir, yo participé mucho en eso, también abrimos el Crime Map de la policía, pero ¿cómo está el Crime Mapping de la policía hoy día? No sé, ¿cómo está? Pues al cambio de Alejandro a la administración de Rosselló hubo un cambio de cómo se agrupaban los informes. Un escalamiento quizás cambió, una apropiación ilegal. Cambian la nomenclatura de los datos y de repente no puedes ir más atrás del 2016 a buscar información de la criminalidad. Y si te metes en el Crime Map hoy día, yo encontraba discrepancias entre un año al otro, donde se supone que ocurre un crimen versus el año siguiente. La data del Crime Map en Puerto Rico está deficiente. Y esa accesibilidad para que te puedan informar a ti un crime score, un walkability score, pues ese set de datos no está tan accesible como otras jurisdicciones y eso afecta que otros terceros puedan desplegar ese tipo de data source para algo como un análisis de un vecindario. Y afecta los valores, porque en la medida que tú tienes más data, hay más influencia en que la gente valora comercialmente, ¿verdad? Versus si lo único que tú te puedes llevar es por la comparable, pues estás limitando. Correcto, el trabajo del tasador es solamente, esos ajustes son en relación a la propiedad, no te miden % de disponibilidad eléctrica en un área particular. Se va la luz 2 veces en semana en esta calle versus que nunca se va la luz. Eso tiene un valor. Correcto. Y hay fibra. Exacto. Trabajas remoto. Tú no te vas a mudar a un sitio donde quizás no hay el internet de mayor disponibilidad. Tiene un valor. Yo creo que de verdad que la herramienta yo creo que va a tener mucho uso y tiene un potencial, y uno que escucha el tipo de información que es y es bien básica, pero es sobre la cual la gente toma decisiones de vida, ¿verdad? Y me parece bien providente que yo cuando estoy trabajando ya en este sector de bienes raíces, yo digo, esto es una locura, nosotros no tenemos nada de la data que tienen los brokers, que tienen los consumidores, que tienen los mismos bancos, y de momento pues ustedes salieron con esa herramienta, así que te felicito y espero que... ¿Cuándo es que lanza? Vamos a ver, a finales yo espero que ya se pueda conseguir en el App Store. Vamos a poner la primera semana de abril. ¿Y cuánto te tardaban en desarrollarla? Yo llevo 1 año diseñando y desarrollando. O sea, te puedo decir que llevo trabajando en este proyecto después que publiqué el libro. Okay. Me desahogué de la visión que tenía para Puerto Rico a nivel digital, mucho esfuerzo que he estado haciendo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, si se me da la oportunidad de volver a trabajar por Puerto Rico, pues lo haría ejecutando lo que escribí. Si no se da, que venía un cambio de administración, ¿verdad? En enero del 2021, si no se da, ya yo estaba pensando en otras cosas que quería hacer, principalmente Urbital. 2020 estaba ideando. 2021, cuando vi que pues no iba a haber oportunidad de estar trabajando dentro del gobierno, que quizás lo pude haber considerado, pues dije, perfecto, me voy de lleno en Urbital y empecé el desarrollo. Pues llevo este año. ¿Tú estabas apoyando a un candidato? Pudiéramos decir que... No, te lo pregunto porque nunca te había escuchado de que tenías tenía eso dentro del sistema, ¿verdad? Así que... Bueno, yo apoyo la gestión digital de Puerto Rico. O sea, porque te puedo decir que yo trabajé con Luis Jarocho. Sí, yo me acuerdo.
tan pronto me fui, él me escribió y cuando trabajé el plan con Ricky, Luis me pidió a mi consejo o sea, colaboramos. Al día de hoy es mi amigo y trabajamos juntos. O sea que pudo haber sido con quien fuera. Pero sí te digo que de parte de Eduardo Batti había un interés de que, pues, let's make it happen. Si tú vas a desarrollar ese plan, yo te digo que eso es lo que se va a ejecutar. Y quizás se hubiera dado, no, who knows, pero por lo menos esa oferta estuvo y en parte pues me motivó a sentarme a querer escribirlo, pero lo hice, no lo até a una plataforma de nadie. No está para nada, no tiene un solo ángulo político partidista y te voy a repetir al aire lo que te dije a ti por mensaje de texto. Yo considero que es un libro necesario. Si tú vas a entrar a la gestión pública, debes leértelo. Más en algunas agencias que en otras, pero en general debes leértelo. Y segundo, debes tener que tu equipo se lo lea. Y yo quedé muy positivamente impresionado en lo siguiente. Y te lo digo de frente, ¿verdad? Cuando tú me das el libro, porque tú lo publicas mucho en redes, y yo digo, ok, vamos a leerlo a ver qué es lo que hay. Porque mi impresión, yo no te conozco muy bien y tú tienes un ángulo bastante polarizante. O sea, yo conozco mucha gente que son más del lado que tú criticas, el software, licensing, todo ese mundo y vendetta. Y tú eres el diablo ante la cruz para esa gente, ¿verdad? Y yo dije, pues, quizás este libro va a ser amolando hacha y taking pot shots a cierta gente. Y pues, obviamente está su referencia requerida a Microsoft y Oracle, pero en general no tiene nada que ver con eso. No. Es otra cosa totalmente diferente. Me gustaría que por favor lo promuevas de esa manera, que no tiene nada que ver con esa experiencia, porque entre los case studies que tú tienes, la visión en términos de cómo debe ser la dinámica de manejo de proyectos y de creación de soluciones, es algo bastante innovador dentro de lo que es la visión típica de la administración pública en Puerto Rico ahora. Yo creo que quizá en otro lado esto es very plain vanilla. En Puerto Rico esto no es plain vanilla, esto es rocky road. Hay pockets donde puede ser plain vanilla, pero cada jurisdicción tiene sus retos y siempre están buscando mejorar y educar. O sea, tú vas a las convenciones o participas de los programas donde yo he participado y siempre hay equipos de gobierno de todos tipos, local government, state government, municipales, federales, todos buscando cómo amplifican o mejoran el impacto que cada uno puede tener donde sea que estén. ¿Y cuándo fue que tú decidiste que iba a sintetizar todas las cosas que tú piensas y que tú has dicho en un libro? Bueno, yo llevaba escribiendo ensayos desde que me fui del gobierno. Quizás eso fue una cosa que mantuve consistente. Conté la historia de por qué me fui, un post que se llamó Hacking Change, y hablé también de la historia de Andrés, que hoy día trabaja en el US Digital Service, ahora está dirigiendo casi CMS. O sea, él es uno de los top digital guys en el sistema de salud federal. Fue mi mano derecha, Andrés Colón. CMS es la agencia federal que básicamente administra todo lo que es Medicare y la provisión de fondos Medicare a los estados. Correcto. Él es el Chief Data. Big deal. Sí. Yo conté esa historia y me sentí que there were still stories to tell. Y en parte tuvo que ver con que cuando me fui, bajo las razones a las que me fui, que mucho tuvo que ver con la batalla sobre hacer la ley o no, y mis posiciones sobre lo que yo presento aquí, cómo ejecutarlo, ¿verdad? En manejo de proyectos, analizar un problema y ver qué solución se le va a aplicar, muchas veces enfrentó impedimentos por estas empresas grandes que mencionas, porque ellos quieren que tú hagas la cosa de otra manera. Y a veces en esos choques, pues al yo irme before I really wanted to, pues me quedé con las ganas de que se terminaran ciertos trabajos y quizás quería ver oportunidades darse. Y pues me mantuve activo escribiendo y de repente vino la pandemia y dije, bueno, se firmó el proyecto en el verano del 19, Ricky firmó PRITS, eso fue un logro grande y mucha gente trabaja a favor de eso. Si se va a montar PRITS, déjame comunicar cómo es que yo lo haría. Porque quizás yo no tengo la oportunidad de hacerlo. Y, mano, estaba encerrado, había escrito ya mucho y dije, yo
la consultoría que tenía se paralizó. O sea, yo, gracias a Dios, tuve una moratoria en mi hipoteca y me aguanté esos 6 meses y pues la consultoría que tuve se paró y dije, déjame escribir este libro en estos 6 meses. Okay. ¿Tú eras consultor en qué área? ¿En bienes raíces o en digital? Digital, tenía varios trabajos, pero algunos bajaron. De repente todo, se paró por 3 meses y después llovió. O sea, después llovió trabajo. Bien brutal. O sea, y gracias a Dios, pero hubo 3 meses que bueno, déjame sentarme a escribir esto. Y curiosamente, gracias al libro, después más personas quisieron evaluar otras oportunidades de trabajo conmigo, que fue muy interesante. O sea, el libro retornó oportunidad. Y en el libro pues dije, mira, aquí yo voy a poner todo lo que yo haría. Y por lo que quizás una firma de consultoría pudiera cobrar dinero para ir a... para esto, este libro, si tú firmabas con una de las compañías grandes de consultoría, este libro es como 10 millones de pesos. Sí, exactamente. Así que lo diste de gratis. ¿Cómo se siente? Muy bien. Estoy molestándote. No. Mira, nada más pensar que Hacienda le pagó a Deloitte 50 millones por entregar nada en PRIFA. Uno dice, mano, ¿en qué uno pone las cosas? Pues que esto pueda tener impacto a que personas analicen las oportunidades que tienen dentro de sus agencias y hagan mejores decisiones. De verdad que eso me sacó Sí, te sacaste. Me lo sacó del sistema, mano, y me enfoqué. Y ahora estoy en Orbital y I'm not looking back. Cuando tú te refieres a la firma de la ley de Pritz como un logro, con lo que tú has visto que pasó con Volckers en estos días, ¿no te da un poquito de revisión? Quizás Pritz se dio haber quedado como una orden ejecutiva no, OGP. No, para nada. Te digo una cosa. Lo que ocurrió con Volckers, yo lo podía anticipar aquí. Por algo en el libro propongo la comisión digital. Es verdad que sería una comisión legislativa conjunta que se dedica a atender temas digitales. Correcto. Y el que preside la comisión digital es el que debería de estar confirmando a Volckers. Si la comisión digital que yo propuse en este libro estuviera creada, el puesto de Volckers es lo más importante, el paso número 1 de esa comisión. Primero evaluar ese puesto y luego evaluar los proyectos y las cosas que se están haciendo. Así que el hecho de que tenemos una legislatura análoga... Cuando tú dices análoga, quiere decir tecnológicamente. Tecnológicamente, definitivamente. Quizás en muchas otras cosas, pero a nivel tecnológico están análogos. No le dan el peso que amerita la posición. They do a disservice to it, de verdad. Y que no hayan dado... Mira, si tú crees que no confirmaron a Volckers, el rumor que escucho, algo con las planillas... Eso no, yo te voy a decir cuál fue la razón. A mí me consta cuál fue la razón. Y no voy a dar los detalles, pero no tiene que ver con las planillas y no tiene que ver con los contratos que iba a intervenir o no intervenir. Hay veces que gobernadores y presidentes legislativos entran en peleas. Y ninguno de los tres es el que paga las consecuencias. Hay un grupo de personas que somos los que nos dedicamos a hacer carne de cañón en una administración o en una legislatura, y nosotros somos los que somos la caída en esa pelea. Así que es un asunto más político que nada. Pero que nunca se le haya dado la vista. Claro. Lo que digo es... debilitaron el puesto. Lo que te digo es que y te invito a que lo pienses, ¿verdad? No tienes que contestarlo ahora. Hay que ver en qué medida esa comisión digital conjunta que tú propones reduce el riesgo político que yo menciono. Porque tú puedes tener una comisión, por ejemplo, tú tienes la comisión conjunta de la APP, de la política pública en leyes que se den APP. Yo te puedo asegurar que esa comisión puede recomendar todas las APP del mundo y van a morir contra una pared. Porque la posición política de la institución o del Senado o de la Cámara, cualquiera de las dos, depende del tema, va a ser, no, que no hay APP hoy. Y tiene esa dificultad y yo creo que tú vas a eventualmente escribir un adendum a este libro. Y debes quizás darle esa visión política a las cosas. Porque, por ejemplo, yo sé que tú tuviste muchos issues en tu periodo como CIO. ¿Cuántos de esos issues eran económicos y cuántos eran políticos del gobernador? Que siempre el gobernador decía, yo estoy dispuesto a sacrificar XYZ
porque tengo este propósito más adelante y no quiero tener que explicarme. Sí, eso ocurre, definitivamente. Yo sé que Luis Arrocho tuvo que pelear con eso. De hecho, hay una cita, esto es de Luis Arrocho. Él dice, el primer choque que tuve fue cuando enviamos un CIO a salud con las capacidades y no lo querían porque no había hecho política. Lo mismo ocurrió en Hacienda. Lo cierto es que en el camino descubrí que lamentablemente la tecnología en las agencias no la controlan las agencias, la controlan los contratistas y los consultores que dan servicio a la agencia. ¿Puedes profundizar sobre eso? Porque yo creo que tú has dicho lo mismo en otras partes del libro también. Claro, si tú tienes una agencia que el sistema se maneja por un contrato, alguna entidad, y esa empresa que maneja el contrato, pues participa de campañas políticas. Si esa persona no contribuyó, esa empresa no contribuyó a la otra campaña, en muchos casos, esa empresa no es amiga de la administración, busca otra. Y cuando llevan esto a nivel político, de que cambian de suplidor de tecnología, dicen, bueno, eso es Oracle, búscate un partner que maneja Oracle para que me maneje este sistema que me hizo esta otra compañía que hace Oracle. Búscame un partner que haga Microsoft. Y esta gente que no conocen de tecnología piensan que si tú eres un mecánico que manejas Microsoft, otro mecánico que maneje Microsoft puede venir y manejarme este sistema que me hizo el otro mecánico. ¿Eso no es verdad? No, para nada. Okay. Explica por qué, por favor. Bueno, porque una persona puede programar. Si tú construyes una aplicación, programas diferentes formularios, campos, tú puedes escribir el código de una manera y la otra persona no sabe interpretar cómo tú lo escribiste, qué funciones tú llamas, qué componentes tú usas. El estilo de programación de uno es diferente al del otro. Entonces, el diseño de una base de datos, dónde tú guardas los campos, cómo tú interpretas esa información, qué queries tú tienes que hacer. Hay gente que se conoce esa tabla bien y saben que tienes que hacer un left join, right join, buscar diferentes columnas, referenciarlas para buscar el output que tú quieres. El que desarrolla una aplicación se la conoce mejor que nadie. Y muchas veces por razones políticas dicen, saca ese suplidor, trae otro, que sea de Oracle, porque lo que hay aquí es Oracle. Y el partner es el que dice, bueno, necesitamos otro suplidor para que atienda este sistema. Pero quizás no puedes dar, no te preocupes que tú tienes horas Premier, que son las horas extras que tú pagas, que son entonces de los profesionales de Oracle o de Microsoft, y ese es el profesional que quizás viene a trabajarte. Y al final tú estás rehén, ahí es que viene la frase vendor locking y partner locking, estás rehén a esa gente que hizo eso. Obviamente esa gente va a tener pushback contra una persona que quiera atreverse a montar una estructura con programadores internos capaz de evaluar todos los componentes que pueden haber de una aplicación y decir, esto no hace falta, esto yo lo hago interno. Esto no hace falta, esto se maneja de esta manera. Tú puedes hacer, reutilizar código. Te doy un ejemplo, el login. ¿A cuántos lugares tú te conectas? A veces esto se pone bien técnico, pero ¿a cuántos lugares tú te conectas usando Google Login o Facebook Connect? No sé. Yo uso LastPass y con eso yo entro a todo. Ok, vos usas LastPass, entras a todo, pero muchas veces bajas un app y tú dices... Sí, y me hace... ¿Quieres entrar por Google? Exactamente. Sí. Ok, pues supongamos que el sistema de Sesco Digital, ahora tú puedes autenticar con Sesco Digital para hacer... lo de Asume, buscar lo de AdFan, que tú puedas usarlo para solicitar otro servicio, la planilla. O sea, tú puedes usar un sistema de autenticación para otros servicios, pues tú no tienes que estar creando el mismo sistema de autenticación. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, muchas veces un contratista te hace a ti un proyecto. Cuando yo empecé, pues tú tienes... Hacienda nada más tenía 16 diferentes sistemas de login. Colecturía virtual, todas esas cuestiones eran feos. Todos son diferentes sistemas. Entonces, Departamento de Estado 1,
El sistema de Caribe es otro registro. Sí, llega un momento que deberías poder hacer... El SuperSIP es otro registro. Entonces son otro password, otro usuario. ¿Para qué? Y tú entiendes que eso es porque esa duplicidad o esa multitud de logins y de aplicaciones tienen el propósito de login a ciertos grupos, o tú piensas que es más una cuestión de falta de visión o de coordinación entre ellos. El problema puede ser de tantos diferentes. Por ejemplo, puede estar legislado. Puede haber una ley que dice, para tú accesar este sistema tiene que ser de esta manera. O sea, había una ley que decía que los delitos menos graves se guardaban en justicia y los delitos graves en policía, y pues la base de datos estaba una en un lado, una en otro. O sea, puede tener diferentes variantes. Pueden haber fondos específicos que dicen, son fondos federales. Si es una aplicación con fondos federales, a veces dice, la aplicación tiene que autenticar de esta manera. Ah, bueno, pues entonces tienes que desarrollarle una autenticación particular. Y eso es lo que lleva en parte a otra cita del libro, que tú dices, esto se centra en el fenómeno demasiado común de políticas y servicios bien intencionados que realmente hacen que los usuarios o clientes del gobierno se sientan marginados, degradados o incluso discriminados. Sí, definitivamente. Yo conocí y trabajé con muchos profesionales en OGP bajo la oficina que tiene los empleos que hoy día están en PRITS. Uh-huh. Excelentes profesionales, o sea, había una gente de muy buen calibre allí que querían aportar, había gente que habían hasta hecho aplicaciones y programas, encontramos buen talento, y muchas veces teniendo cierta capacidad para hacer cosas internas, a veces era no, esto se va a hacer de esta manera con este suplidor, y es como que, pero si lo podemos hacer aquí mejor. Esos choques ocurren, y más si tú quieres capacitar más internamente. Estoy un poquito tratando de... Yo estoy hilando fino en la conversación un poco porque tengo conflicto o tengo intereses encontrados, porque asesoro. Yo en mi tiempo libre pues sí sirvo de asesor y de consultor, y tengo... Hay personas que están involucradas en ese mundo con quien tengo muy buena relación de negocio y personal y de amigos. A la misma vez, de mi experiencia en el gobierno, entiendo o veo lo que tú dices, y se me está haciendo un poquito difícil articularlo, ¿verdad? Porque Déjame simplificar algo. O sea, piensa en cualquier inversionista de Silicon Valley que va a invertir en una empresa nueva. Nadie invierte en una empresa nueva si tu equipo tecnológico está subcontratado. Eso es verdad. Todos los founders, si el founder sabe de programación y es técnico, mayor probabilidad de levantar el funding. Entonces, si estamos transformando nuestros servicios en nuestro gobierno a la era digital y fondos de acreditación van a apostar en Puerto Rico y van a darnos dinero porque apuestan en nuestro gobierno de transformarse, ¿tú te crees que se supone que se transforme subcontratando todo el talento tecnológico y todas las aplicaciones? ¿O se supone que tengamos el mismo equipo core y ojalá el gobernador fuera programador como lo es en Estonia, el país más digitalizado del mundo? En un momento dado el que estaba de presidente era un programador anteriormente y entendía el concepto. Tú tienes que capacitar internamente. Eso no significa que tú no vas a usar terceros, pero tú tienes que poder llevarlos y ellos tienen que dejarse llevar. Y eso hay que hacer, it's a fine line, pero tienes que saberlo hacer, saber utilizar los contratistas y los consultores y desarrolladores subcontratados, pero tiene que haber un equipo capaz interno. Si no, yo no apostaría en ese caballo. Y no solamente el consultor, el mejor consultor es solamente tan bueno como su cliente. Exactamente. Y yo lo que vi muchas veces, ¿verdad? Y no voy a llamar la agencia, pero tú mencionaste ahorita el ejemplo que yo viví con eso, y que tenga buena memoria puede reconstruir, donde tú tenías una firma a la cual tú le seguías dando dinero, y la gente pensaba, ¿pero qué está pasando aquí? Y cuando uno miraba al cabecilla y a su equipo de apoyo, es que no le importaba un pepino y estaba ocupado haciendo otras cosas. Y entonces el consultor o los múltiples consultores se llevaban el tostón, y yo miraba así, y yo el que decía, no, vemos aquel que está comiendo mierda con el tema. Y me surge que tenemos un asunto un poquito como lo que le dicen el Military Industrial Complex,
Los Estados Unidos contratan muchas armas, contratan muchos servicios de seguridad militar, contratan mucho hardware, pero tiene un grupo de generales que son los que saben del tema, tienen sus propios soldados, no está outsourcing todo su andamiaje militar. Y similar en lo digital. Hay muchas compañías que son la contratación con el gobierno federal ha sido el catalítico para crecer, pero tenía un cliente que era el que estaba dando la pauta, y era el que estaba dirigiendo. Y esa es la parte, yo creo que quizás no lo dijiste, pero cuando yo estaba leyendo, dije, puñeta, lo tiene. Porque eso es lo que yo veía. Muchos consultores no tienen cliente dentro del gobierno. Correcto. Y entonces, la solución que en la era de Ricky se propone es PRITZ. Tengo una fuerte impresión de que la idea fue bastante bipartita, aunque no... Sí, o sea, PRITZ es producto del trabajo que había hecho. Yo iba a llamar la OGI, la Oficina Gubernamental de Información y Tecnología. Es lo mismo. Y entonces, ese apoyo bipartita se materializa en la ley del PRITZ. Y mi miedo con PRITZ... Tú después te voy a pedir que des cuál es tu visión de lo que debió haber sido PRITZ o lo que debe ser PRITZ en el futuro, porque PRITZ ya está como que en etapa fetal. Pero mi preocupación con PRITZ era que se burocratizara o que se convirtiera en un capture contractual. Válido también, efectivamente. ¿Cómo tú lo veías que para que no se convirtiera en eso? O que no se convierta en eso. Bueno, es un proceso extenuoso, pero tenías que empezar con lo que era Ocalar. Ocalar es ahora... ¿Se llama ahora Ocalar? No. Es la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno, sí. Correcto. Había que reclasificar y crear los... OATRH. Exactamente, que no sé qué significa. Oficina de Recursos Humanos. Había que reclasificar y crear los puestos del presente para que entonces PRITZ reclutara del mayor talento, el mejor talento para llevar a cabo los proyectos. O sea, el gobierno necesita nueva empleomanía. Y en la era digital, pues esa empleomanía tiene que ser esta que yo estoy proponiendo. Todos los gobiernos entran y tienen un montón de plazas de confianza que pagan entre 90 y 130 mil dólares. ¿Y qué traen? La primera cualificación, persona que es abogado, tráelos para acá, dame más. Es abogado, está cualificado, puede ser jefe de agencia, puede ser jefe legal, puede ser jefe de cumplimiento, puede ser jefe... No hay Chief Data Officer, no hay Chief Design Officer, no hay Chief... esos puestos carecen. La propuesta que yo hago es reclasificar y crear esas plazas. PRITZ tiene que arrancar con un presupuesto de $10 millones al año para traer estas plazas bien competitivas. No es para dársela a ningún amigo de nadie. Es para dársela al que pase las pruebas y tenga esas capacidades. Una vez tú capacitas PRITZ para eso, de ahí vas haciendo la estructura que yo propongo, donde son como Navy SEAL Teams que entran a una agencia X. Ponte tú entran a DTOP. Ese equipo entra a DTOP y dice, ok, yo voy a apoyar a DTOP en su transición digital. DTOP, ¿quién es tu CIO? DTOP, ¿quién es tu jefe de datos? Ok, ¿cómo está tu estructura? Ahora, ¿cómo ayudamos? Pues de la cosa es que DTOP tiene una buena empresa moderna trabajando en el app de Sesco Digital. Pues PRITZ puede apoyar a esa empresa a seguir encaminando los trabajos de Sesco Digital. Quizás DTOP trae una persona más y contratan, pero PRITZ es más bien un colaborador, una persona que es capaz de seguir desarrollando y puede colaborar con quien sea el third party que esté trabajando ahí. Y si determina que esa persona no da la talla, pues que lo voten y se busca otra empresa que este equipo de desarrollo de PRITZ puede ayudar a hacer el onboarding para que continúen con el trabajo de ese proyecto. Así es como yo lo veo. Tú lo veías más como un... Y it's gonna piss people off. No es una oficina de contrato. Es una oficina de ejecución, pero de intervención en situaciones particulares. Sí. Así que es como una oficina de manejo de proyectos interna, pero dirigida a un tema particular de la política administrativa y pública del gobierno. Correcto. Yo tenía una visión para FAF en su momento post-quiebra que era similar, pero para temas de gerencia y de administración, de que fuera un equipo que pueda intervenir, entrar, arreglar y me voy.
y crear un andamiaje interno de la agencia que lo pueda atender día a día. Ahora que me doy cuenta, no puede ocurrir en un vacío. Uh-huh. No se puede legislar una nueva ley de permisos y un nuevo reglamento y que este equipo vaya a implementar eso que se legisló sin validar que en verdad lo que legislaron es lo que se debe de hacer. Entonces el proceso legislativo, ¿verdad? Lo que dice Jennifer Palka, que yo la cito ahí, technology modernization without policy simplification is borderline useless. Si la legislación es errada y tú vas a implementar eso, it's not going to work. Entonces es importante. Hay una parte que tú hablas en el libro, que esta es la que yo creo que todo el mundo, especialmente para los abogados cuando entrábamos en la administración pública, nos haría mucho valor entender, de que en la era digital los problemas se van atendiendo de forma iterativa. Y eso es anatema al abogado, ¿verdad? Porque el abogado, y especialmente en su fase como el que redacta política pública y legislación, no quiere o quiere anticipar cualquier circunstancia imprevista y darte la solución en blanco y negro en un papel. Y eso requiere una simplificación del lenguaje, ¿verdad? Y en Puerto Rico en particular, desde el punto de vista de la cultura legislativa, nuestras leyes son bien largas y son bien minuciosas y se quieren meter en todos los detalles. Tú vas a otro estado y tú ves que su ley para digitalizar el gobierno tiene 2 párrafos. Y dice, fulano va a hacerlo y fulano se encarga y hablamos después. Me avisan en 2 años si funcionó. ¡Boom! Y se acabó el tema. Y nosotros tenemos ese reto y me gustaría que tú expliques el por qué esencialmente esta clase de policy maker de la cual yo vengo, esta clase legal, tenemos que tener más votos de fe de que las personas que están arreglando ese problema digital van a llegar a la solución aunque tengas que pasar 2 o 3 pasos problemáticos. Yo creo que tú lo acabas de decir, la palabra iterativo, cómo eso se inculca dentro del currículo. Yo recomiendo unos cursos que se llaman Teaching Public Service.digital. Okay. De David Eves del Harvard. Son gratis, yo creo que tú pones unos enlaces o algo así. Está open source el currículo y otras jurisdicciones los pueden adoptar y empezar a enseñarlos. De hecho, yo quería que la Escuela de Administración Pública de la UPR... Esa es tu propuesta para la UPR. Esa es mi propuesta, pero igual debería de incluir más en la Escuela de Derecho. Uh-huh. Porque mucha gente de Derecho va también a Public Service. Sí. Entonces, ahí proponen una manera diferente de hacer legislación y de diseñar lo que llaman service design. Vamos a hacer un ejemplo. Se hizo una ley la ley electoral. Uh-huh. Yo desconozco ahora mismito cómo es el proceso de inscribirte. Okay. Pero seguramente está legislado. Sí. Ok. Una buena prueba para las personas... El sistema de Estonia se promueve diciendo que te ahorran 800 días de tiempo cada año con lo eficiente que son en su sistema digital. Pues vamos a agarrar un ejemplo para Puerto Rico. ¿Cuántas horas pasa una persona en fila yendo a una HIP, Junta de Inscripción, para registrarse a votar o para actualizar su dirección? Al día de hoy yo votaba todavía por Río Piedras porque mi dirección nunca la había actualizado al viejo San Juan. Era tedioso, llegaban las elecciones, había una fila, no lo iba a hacer. Pero mi licencia de conducir sí está al día en mi casa. Entonces, si hay bases de datos que están más actualizadas que otras, ¿cómo uno es eficiente en el sistema interno de gobierno de actualizar esos datos? Tú pudieras hacer una prueba iterativa de decir, bueno, vamos a correr con un municipio con un bloque de direcciones, vamos a ver cuánta gente de su dirección de votar está distinta a la de donde... Y lo recusamos. A la licencia. No. Entonces, típicamente tú puedes mandarle un push notification. Esa persona ya tiene... Hay 3 millones de usuarios que tienen ya sesgo digital. ¿De verdad? O 2 millones. Todo el sesgo digital es
un éxito rotundo que tú puedes seguir apalancando para mejorar. Algo que hizo Volckers, que por eso para mí fue que él validó su gestión. Volckers lanzó Baku ID, apalancando sesgo digital. No se puso político, usó una firma que estaba desarrollando una solución buena, la apalancó y la expandió, la amplió. Y Baku ID tuvo la adopción y el uso que tuvo gracias a esto. Pues tú puedes seguir apalancando este tipo de sistema y el ejemplo que te doy es este. A todo el mundo le llega un push notification. Ponte tú a una muestra de 10,000 usuarios. Su dirección, según la Comisión Estatal de Elecciones, es aquí. Su dirección en su licencia es acá. ¿Usted desea actualizar su dirección en base a donde está su licencia de conducir para actualizar su área de donde va a votar? ¿Está inscrito para votar? ¿Sí o no? La persona le da que sí y automáticamente le ahorraste a todos esos usuarios ir a la HIP, hacer la fila para cambiar su dirección. Obviamente desde un punto de vista legislativo, de privacidad, de cómo hacer ese engagement, tú tienes que tomar unas cosas a consideración. Pero el approach no puede ser, vamos a cambiar la ley electoral y vamos a hacer que se digitalice y un sistema central para que esto lo hagan por internet. Muchas veces empiezan a querer proponer la solución en vez de pensar cuál es la manera más rápida de llegar a ella. Una vez tú la analizas, tú legislas para que eso sea efectivo de esa manera. Hace poco iban a legislar el malvete electrónico. Sí. Y Volcker se sentó allí frente a la mesa y le dijo, ustedes no tienen que legislar esto ya yo lo estoy haciendo. Okay. La legislatura tiene que entender cómo ellos toman un step back de todo lo que se escribe y se legisla a analizar cómo, el how, cómo es que se pudiera hacer para luego simplemente legislar simplemente para facilitar que se ejecute lo que ya tú validaste que se pueda hacer. Ese para mí es el flip. Pero ese flip, yo creo que... O sea, tú lo describes muy bien que es un flip, un revés. Pero no creo que le estás dando el peso a ese tema de la confianza. Porque al final del día, tú le estás pidiendo, no solamente a los legisladores, le estás pidiendo al gobernador, a su equipo político, a los alcaldes, porque ellos también son oficiales electos, que confíen en un proceso y que confíen en su futuro político hasta cierto punto en ese proceso. Y te lo voy a poner de la siguiente manera. You gotta break it down y hacer las cosas pequeñas. Exacto. Porque, por ejemplo, lo del HIP. La HIP opera como opera por varias razones. La primera es que viene de un mundo predigital, ¿verdad? Así que tú tenías que ir a una oficina a inscribirte para votar. Segundo, ok, tremendo, vamos a inscribirlos para votar, vamos a poner una HIP en todos lados para estar seguro de que todo el mundo tenga acceso. ¿Cómo yo sé que tú en la HIP, tú Giancarlo González en la HIP, no vas a estar pendiente que el que te esté entrando no sea de partido X? Así que le vas a cerrar la puerta justo antes y le vas a decir a todos los de tu partido, mira, vengan a esta hora para asegurarnos que... Así que se crea el sistema de la desconfianza. Todo nuestro sistema electoral está basado en el concepto de la desconfianza. Si va a estar Giancarlo, yo quiero que esté Cristian allí, porque Cristian va a ver a Giancarlo y Giancarlo ve a Cristian y los dos están apuntando con una escopeta y ellos se van a asegurar de que no se rompa ese proceso. ¿A quién está velando Giancarlo? A Cristian. Acabo de decir... Y Cristian vela a Giancarlo. Claro. Porque estamos velando que ninguno de los dos rompa la regla. ¿De qué partido soy yo? No sé, estoy siendo teórico. Chico. Entonces, viene y coge y eso se extrapola entonces de la HIP, sube a las regiones. De las regiones sube al comité electoral. El comité electoral, piénsalo, en la mayoría de los estados no hay comisión estatal de elecciones, está el secretario de Estado. Y él tiene que correrlo todo y se acabó el tema y nadie está pensando, y nadie puede decir, no chico, no puede ser el departamento de Estado porque entonces yo no confío en ese tipo. Ese brinco de que yo tengo que confiar de que si contraté a Giancarlo para hacer algo, va a hacer eso y se acabó y no va a haber otra entrada. Y ese cambio de mentalidad de que no es aceptable de que yo te ponga a ti un puesto para X o te contrate para hacer Y y tú decides que vas a hacer A o B. Ese es el cambio que tú estás proponiendo, que es mucho más amplio porque el político por práctica y por tradición ha aprendido a desconfiar. Y el legislador dice, mierda que yo voy a legislar XYZ, pues cuando entre Cristian a la agencia va a hacer lo que le dé la gana. Así que yo se lo voy a poner todo paquiti, para que él no tenga opción excepto seguir la ley. Exacto, así mismo es. Y ese cambio de cultura
sería tan trascendental que permita el proceso iterativo que tú puedes... Bueno, yo te voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver con tecnología. Cuando tú ves la ley del DMO de Florida, esa ley es de un párrafo, 3 oraciones. ¿Verdad? 3 oraciones, no te estoy jodiendo. Yo tuve que redactar 20 páginas en Puerto Rico porque se quería asegurarse que todo estuviese by the book. Es una cuestión bien grande. O sea, el cambio de cultura que tú estás proponiendo es más, y que otros han propuesto, pero tú lo haces como es en el tema digital y de software y de servicios, es más concreto y no lo puedes ver. Pero es un cambio masivo en nuestra cultura política y de discusión pública de temas. Por algo elaboro tanto en los temas educativos, qué programas qué hay que aprender, qué hay que hacer. Elaboro sobre cómo manejar el proyecto. El reto más grande es educar a la gente para que puedan verlo y ejecutarlo de esa manera. Tú puedes darme... Y si tú empiezas pequeño, pues, break it down. No, tenemos un win grande, Sesco Digital, tú sigues creciendo por ahí. O sea, no es que esto lo vas a implementar de la noche a la mañana en todo. ¿Tú puedes hablarme de los ejemplos que tú diste de cómo comenzó el cambio en el gobierno federal post-healthcare.gov? Claro. Lo que ocurre con... Porque healthcare.gov, lo que pasa con healthcare.gov, donde la página que iba a implementar la visión, el logro más grande de Obama. Su big win, o sea, su promesa de campaña número 1, Affordable Healthcare. Esa página fracasa el primer día. La lanzaron y se cayó. Political shit show. Otro presidente dice... No me toques el maldito tema de nuevo, que se barate todo, pero yo no lo quiero tocar. Ellos double down, ¿verdad? En el sentido que lo vamos a arreglar. Y eso me interesaría ver, que tú relates ese cuento, porque es bien importante entender ese brinco que ellos dieron en términos de arreglar y usarlo para cambiar todo lo que era la política pública de ese momento. Cuando se cae healthcare.gov, Obama entonces llama a su CTO, Todd Park, que entonces analicen había muchos techies, mucha gente de desarrollo que habían trabajado bajo Obama en su campaña. Y todas estas personas, algunos decidieron contribuir y estaban quizás uno en una agencia, otro en otra, pero era una persona sola batallando con toda la burocracia y toda la estructura previa que había. No era un equipo completo. Todo el mundo estaba tratando de hacer lo que podían. Bien similar a lo que yo estaba haciendo en Puerto Rico cuando llegué también. Y por algo como que conecté con ese grupo cuando fui a una de las convenciones de NASIO. Todd Park lo que hace es que se trae 2 o 3 que estaban a donde les dice, miren, olvídense de todo lo que estén haciendo, este es el proyecto de prioridad. Entonces buscan a 1 o 2 que habían estado fuera, apoyaron en la campaña y se habían ido, principalmente Tracy Chu y Mikey Dickerson. Mikey era un Google Site Reliability Engineer, o sea, él manejaba los servidores y el uptime. Tracy Chu era de desarrollo. Y buscaron varios más y dijeron, ok, esto fracasó, hay que ver cómo lo arreglamos. Habían 2 diferentes suplidores, 50 estados, cada uno con sus diferentes reglas particulares, y es una leyenda urbana que Mikey Dickerson hizo, no sé si fueron 100 stand-ups sin parar, estuvo 24 días corridos casi sin dormir manejando el proyecto en lo que se llama en el mundo de software Scrum, que tú estás manejando un proyecto de manera bien iterativa, teniendo daily stand-ups, daily closing meetings con el equipo de desarrollo enfocado en qué estás haciendo, dónde estás trancado, qué vas a hacer hoy, y llevando el trabajo por todos esos días hasta que la página estuviera funcional y pudiera sacar la información que tenía que sacar de los diferentes data sources que habían para validar que una persona podía cualificar para darte a ti tu plan médico. Y lo logran. Entonces, ¿cómo ellos transforman eso ya en una...? Cuando lo logran, entonces ahí es que nace el concepto de, ok, necesitamos crear un servicio digital porque tenemos muchos otros servicios con veteranos. Uno de los
cambios más grandes de apoyo que hizo Obama fue apoyar a los veteranos. Había una estadística, no me recuerdo cómo era, que muere un veterano cada X minutos porque no tenía acceso a sus programas de salud, y crearon una aplicación que se llamó Blue Button, que era para tú poder consultar y bajar servicios psiquiátricos rápido. Y estos equipos se dan cuenta que para poder servirle mejor a todos los ciudadanos del gobierno de Estados Unidos, necesitaban tener un equipo ágil en las diferentes agencias. Y ahí es que nace el concepto del Digital Service. Que eso lo organizan originalmente, yo no sé si continúa ahí, en GSA. No. ¿Qué fue lo que el USDS está en OMB, está en gerencia y presupuesto. ¿Y en GSA qué fue lo que formó Farmer? En GSA está 18F, que son, y yo lo explico en el libro, el USDS está en gerencia y presupuesto, es un core team. En 18F están los programadores. En 18F están los especialistas en base de datos y desarrollo de aplicaciones. Y es una combinación de los estrategas del US Digital Service, que también son programadores y diseñadores, pero están más a un nivel estratégico, y dicen, yo puedo entrar al SBA, y yo estoy identificando las necesidades del SBA, pueden mirar el sistema, entonces dicen, tú necesitas un equipo de esto. GSA quizás lo tiene, déjame ver qué tipos de servicios tiene GSA, mira, aquí hay un equipo de 3 que puede venir y te lo traen. Y entonces era una combinación entre las dos agencias. Y ellos, en Puerto Rico, PRITS funge como las dos, ¿supone que funja como las dos? Se supone que para mí puede hacer el trabajo de las dos, porque servicios generales es como GSA es servicios generales aquí, que es para que el gobierno se le rompió una puerta, pues le traen la puerta, le cambian la puerta, servicios de gasolina, todas esas cosas generales que hacen. Dividirlo en una isla tan pequeña, en mi opinión, es un waste. Yo creo que PRITS puede hacer las dos. Y entonces la agencia que recibe el apoyo de PRITS, pues entonces eventualmente sigue con el batón, monta su equipo y brega con sus consultores y siguen. No tienen por qué estar siempre de la mano, pero PRITS puede ir identificando, apoyando y luego let go. ¿Y cuál es tú tienes muchas críticas a los suplidores de licencia y de software, pero, por ejemplo, yo no creo que tienes una postura violentamente en contra de Outlook, que a mí, cuando yo estaba en gobierno, mi interés principal era, yo quiero que mi Outlook funcione. Si alguien dice, mira, yo quiero esta aplicación, ¿cuál es? O sea, de alguna manera u otra entran algunos de estos suplidores, pero porque si es todo interno, si de momento yo tengo que esperar un año en lo que me hace mi email funcional, pues yo voy a tener un problema como jefe de agencia, ¿verdad? No, claro, eso es back office. El email es un commodity, no tiene que ver con aplicativos. Mira, te voy a dar un ejemplo. Pero quiero que yo sé que soy un troglodita y todo el mundo hace chistes de eso en mi vida privada, pero hay mucha más gente como yo de lo que uno cree, ¿verdad? Claro. Así que por eso te hago la pregunta. Mira este ejemplo. El SuperSIP. Estaba desarrollando la empresa esta FusionWorks, estaban haciendo muy buen trabajo con el SuperSIP. ¿Qué es eso del FusionSIP? El SuperSIP es el sistema de permiso, lo que hoy día es el Single Business Portal. El Single Business Portal, That didn't work out. El Single Business Portal, ¿qué ha sido? Un desastre. Ajá. Correcto. Compara el resultado del Single Business Portal y lo que está pasando con los permisos, el reglamento declarado nulo, o sea, un descojón. Compara eso con cómo va Sesco Digital y Baco ID. ¿Verdad? Sí. Uno, yo apoyé. El otro, nada que ver. Ese Single Business Portal que decidieron aglomerarle y en cuanto proceso se legisló, aquí va a estar todo, se centraliza todo, esto hace todo, marginalizó otros servicios que muy bien podían funcionar junto con él y ayudarlo a ser más efectivo. Cuando estábamos, Lastra, que estaba en OCPE, y yo, bregando con el trabajo que estaban haciendo el equipo de FusionWorks en SuperSIP, ellos tenían la parte de las renovaciones para también hacerlas, incluirlas. Bomberos tienen que renovar permisos, pues eso se va a hacer también en el SuperSIP. Y yo dije, Crespo, el jefe de bomberos en ese momento, me dice, mira, yo tengo pendiente que me hagan esto. Y yo, bueno,
este equipo lo va a hacer pensando similar al Digital Service. Yo tengo ese equipo y esto lo voy a incluir. Pasaron 8 meses y estábamos atrás con SuperSeed y yo me reuní con Crespo y le dije, Crespo, este equipo no va a poder hacer esto. Crespo me dice, yo tengo otra gente que me están diciendo que me lo pueden hacer, me cobran $1 y me montan un sistema donde ellos cobran por cada renovación. La persona paga un fee, que eso era el sistema de renovaciones online. Sí. Le costó al gobierno $0. Si el sistema no funcionaba, el que lo implementó no ganaba nada. El usuario paga $5 más, el proceso estaba y se renovaba online. Cuando se lanzó el Single Business Portal después, el nuevo, cuando yo estaba. Double Down, cuando tú estabas y siguió, literalmente uno de los requisitos por la ley, por cómo se estaba haciendo, se elimina cualquier cosa que va de afuera y literalmente un sistema que procesaba 150,000 transacciones al año de renovaciones, le cerraron la llave y dijeron que no se podía utilizar. Y tú tenías un montón de negocios y comercios que se acostumbraron a algo que funcionó, que no les daba problema. No, porque todo tiene que estar centralizado, porque el sistema no se va a poder comunicar con algo que se hizo. Y crearon gran parte del descojón. Tiene que ver con que cosas que se podían correr y operar sin red tape, sin fricción, las quisieron aglomerar dentro de este sistema que estaban creando bajo este nuevo reglamento y amplificaron el descojón. Algo similar, yo me acuerdo, el Single Business Portal querían integrar unas operaciones que lleva Hacienda. Correcto, de licor y cigarrillo. Algo así era, y que Hacienda las maneja lo más bien. Dicen, mira, que no hay problema en términos de si lo integramos a Suri, pues está dentro de mi mundo y todo va a estar bien. Y eso fue una pelea. Yo no sé, yo creo que al día de hoy todavía esa pelea sigue. Yo no sé ni dónde terminó. Algún día le pregunto a Paquito, pero... Mira, yo en el último ensayo de Yaresco le mandé un mensaje a Paquito diciendo que Suri era mediocre. Hicieron, curiosamente, un mes después lanzaron las nuevas mejoras que mejoraron sustancialmente el mucho programa. El UX. Hubo muchas mejoras, eso es un tremendo adelanto. Aún así, hay tanto más que Hacienda pudiera hacer. Ellos capturan muchísimos datos que luego no son accesibles para reuso de otras personas que pudieran beneficiarse de ese tipo de información y tener más two-way communication con muchos de lo que capturan. ¿A ti no te preocupa el uso de esa data del gobierno? A mí me preocupa mucho la data mía que tenga el gobierno y que sea simplemente accesible a todo el mundo. No lo digo de esa manera, pero Hacienda, por ejemplo, captura la planilla inmueble. Eso es verdad. Y esa información no sincroniza con el registro de la propiedad, ni sincroniza con el catastro digital, ni tiene un unique identifier, ni le simplifica a los abogados que el proceso de inscribir sea uno solo. De hecho, entonces el registro, haces la planilla inmueble en Hacienda. ¿Por qué? Y la que captura Paquito en Suri de Hacienda no se usa por terceros para tener índices del mercado. Eso es verdad. Entonces, son oportunidades de mejora que muchas veces no ven. Y yo creo que lo que Suri ha representado en términos de servicio al cliente habla un poquito de esa filosofía iterativa. Suri comienza y yo no tenía cómo meterle dientes. Hoy en día a mí me encanta Suri hoy en día. Pero es porque ellos... ¿cuál es lo menos que yo necesito para poder sacarlo al mercado? Lo saco, la gente lo empieza a utilizar y le voy integrando. Pero sabes que tiene un equipo de 60 personas. Sí, inmenso. Entonces... Pero son por contratos, ¿no? Creo que algunos están de empleado, otros son contratos, pero es un equipo de 60 personas manejando eso ahí. Y podemos parquear el tema de la tecnología que usan y cuán buena es, pero tienen gente ahí, 60 personas. Sí. ¿Cuánta gente tienen otros sistemas del gobierno? ¿Cuánta gente hay en el del Departamento de Estado que es el... Pero Estado es un buen sistema. No, la interfase, no. Yo no sé interfase. Yo te puedo decir así, yo brego con los registros corporativos y de UCC1 de los 50 estados de la grandiosa Unión. Y el de Puerto Rico está up there como uno de los top 5. En términos de yo como usuario... Yo creo que la navegación, el UX, la experiencia pudiera estar mejor diseñada, pero ok, granted, funciona. Ahora, sigue mejorando continuamente. Se ha quedado un poquito... Es verdad. Ha quedado. Sí. Igual te puedo decir otros servicios de todos
muchas diferentes agencias van mejorando, o sea, tienen un equipo de 60 personas así de dedicados. Departamento de Educación. Eso es una tristeza lo que hay allí. Que los niños tengan accesibles los libros digitales. Tú sabes que los niños en educación, un niño de escuela pública no se puede llevar los libros a la casa. Sí, desde que mi mamá estaba en público. Ok, entonces, ¿por qué no hacemos disponibles los libros en versión digital? Bueno, yo entiendo que pagamos un montón de dinero recientemente para eso. Y se perdió. Y estoy de acuerdo contigo. Hay muchísimo potencial. Y lo que pues a veces me da mucha esperanza es que tenemos ejemplos locales de cuando ha funcionado bien. ¿Verdad? De cuando se ha podido ejecutar algo aceptable o algo chévere. Mira, antes de que sigas eso, precisamente con lo de los ebooks, Brenda López de Arrará se sentó encima de esa legislación para hacer los ebooks. Ok. Y no hizo nada. ¿Por qué? Quizás algún día le puedes preguntar. Pero falta de visión digital. Sí, y de que tú quieres que sea la herramienta. Primero, Puerto Rico se levantó de una situación de suprema pobreza en el Caribe, cuando aquí las escuelas lo que tenían era una pizarra y un bobillo, o sea, y no había mucho más, y todo el mundo no sabía ni leer ni escribir. Así que no necesitas tanto tampoco para por lo que sí necesitas es una dedicación a ejecutar. Y yo soy de los que creo que el Departamento de Educación es totalmente insalvable, que debe ser desmantelado a que sea una oficina limitada a establecer estándares y criterios, y que la administración y el dinero vaya a las escuelas y a las subregiones o a los municipios. A mí no me importa cuál. Yo creo en accountability. El problema con el Departamento de Educación es que there is no accountability. Pues cuando tú eres responsable de todo, tú eres responsable de nada. Y el secretario de Educación puede tener las mejores intenciones y capacidades que tú te puedas imaginar. Pero el sistema educativo de Puerto Rico es el más grande integrado de todos los Estados Unidos, y no hay manera que tú me puedes decir a mí que el secretario de Educación o el mismo gobernador de Puerto Rico le va a dedicar la misma atención a la escuela en yo no sé dónde carajo en el resto de la isla, que le va a quizás brindar o un comisionado localmente electo o un alcalde o el puesto que te quieras inventar que se ha utilizado exitosamente en otros lados. No es lo mismo que ese secretario y ese gobernador solamente va a una panadería para desayunar todos los días, a que la persona responsable por esa escuela en Jurutungo o donde sea tiene que mirarle a los ojos a los papás de la escuela cuando va a comprarse el café o hacer la compra. O sea, ese es el punto de accountability. Tú tienes que estar enfrentado, sí, hay que estar ahí incómodamente con la persona que tú le estás rindiendo ese servicio. De acuerdo. Y esa es la cuestión. Pero, bueno, yo sé que estás limitado de tiempo, así que te doy las gracias por haber venido. Fue bastante chabón que se diera el encuentro, pero por fin lo pudimos lograr. Te dejo dar un mensaje de salida si quieres y entonces yo cierro el episodio. Mira, invito a cualquiera que... Yo estoy regalando copias del libro. Tengo unas cuantas extras. Me la regalaste a mí, muchas gracias. Te las regalé a ti. Si alguien contesta en el podcast que quieren pasar a buscarlo, pueden ir a Piloto 151 en Santurce. Yo les dejo una copia y ningún problema. He querido que el mensaje llegue y ha llegado. He visto buenos esfuerzos. De nuevo, creo que Volkers estaba con una visión más inclusiva, más abierta, de diversificar suplidores, de enfrentar los problemas y los retos de otra manera. Invito a que la gente lo lea y que vean que pues la digitalización no es agnóstica y cualquiera puede participar de ella y aportar a ella. Muchas gracias y de nuevo, de verdad que gracias por darme el libro y por venir a discutirlo. Fue bien diferente a lo que yo esperaba. No era yo esperaba que iba a ser un hatchet job, no es eso para nada. Y yo recomiendo que todo el mundo que esté en la administración pública le dedique una hora a leerlo, porque vale la pena. Así que, Giancarlo, muchas gracias. Te deseo suerte en Urbital. Y a toda la audiencia, como siempre, les pido que por favor compartan este episodio con sus amigos y sus enemigos, que se suscriban, que den un review positivo, 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast. Y como siempre, damos crédito a Eric Harper por nuestra música, Spirit of España, y Claudia Rosario por nuestro arte.
Nos vemos pronto en el próximo episodio.